El Museo Nacional de Arte Romano es una institución con una larga trayectoria. Se crea en 1838, cuando la sociedad es consciente de la importancia del pasado y cuando la arqueología va cobrando cada vez más presencia y potencia en el mundo de la cultura. Desde 1838 el museo ha tenido siempre sus puertas abiertas para el conocimiento de ese pasado de la colonia romana augusta emérita. El Museo Nacional de Arte Romano solo ha cerrado sus puertas en una ocasión. Hubo momentos en los que pudo haberlo hecho y no ocurrió. A pesar de las secuelas de destrucción y muerte que, como en toda España, supuso nuestra desgraciada guerra civil, el museo no llegó a cerrar oficialmente. De hecho, tras los intensos bombardeos no hubo que lamentar pérdidas humanas entre los responsables ni del patrimonio atesorado. Tampoco se cerró totalmente en 1986 durante el traslado de la sede desde el antiguo convento de Santa Clara al edificio actual, obra emblemática de Mérida diseñada por Rafael Moneo. Sin embargo, en marzo de 2020, por imperativo gubernamental y emergencia sanitaria, el museo se vio forzado a cerrar sus puertas. Durante el periodo más crítico de la pandemia, de la que aún no se ha salido, la enfermedad y la muerte obligaron a vetar el acceso del público y las salas quedaron vacías. Entonces dejó de ser un museo. Porque cuando las originarias casas de las musas pierden su principal objeto, que es servir de inspiración, dejan de ser museos y se convierten en almacenes de piezas, en espera de público a quien mostrarse. Por el contrario, un museo abierto puede llegar a ser un teatro en el que los espectadores son los visitantes y los actores las piezas. Las piezas son intérpretes de la historia que nos pretenden contar. Nuestro museo, como todos los del mundo, ha tenido que soportar una crisis tras la que hoy, lentamente y con cautela, nos abre sus puertas. ¿Aprenderemos de la pandemia? Tenemos la esperanza de que sí, pero la historia nos asegura que no. De la última gran mortandad, que podría ser la gripe de 1918, no salió directriz alguna que nos permitiera estar vigilantes contra la aparición de nuevas plagas que con seguridad nos asaltarían. Vienen a la memoria las palabras de Albert Camus. En su novela La peste, cuestiona la victoria de los humanos sobre el imponderable de la adversidad. Camus nos invita a reflexionar. Nos sugiere que quien no sabe estar solo desconoce lo que es la verdadera libertad, que debemos buscar al otro por anhelo de fraternidad, no para huir de nuestros miedos, y que no hay que lamentar el aislamiento impuesto por las autoridades. La pandemia puede ser una buena oportunidad para explorar nuestra intimidad y buscar un sentido a la vida. Un museo da comienzo en las piezas y termina en sus públicos. Por eso, marzo de 2020 será una fecha marcada tristemente en el calendario de sus historias, de las historias de cualquier museo del mundo. Aquí, en el Nacional de Arte Romano, nos pusimos en marcha ya desde los días más intensos y más duros del confinamiento, para transitar caminos algunas veces no hollados que nos llevaran a conseguir y a descubrir la mejor forma de hacerlo presente en los hogares de quienes nos han acompañado siempre y de los que empezaron a acompañarnos en esos momentos. Y con un objetivo fundamental, mostrar que entonces, ahora y siempre, el museo es vida. Desafiando la adversidad, nuestro museo se ha resistido a ser un simple almacén de piezas y a dejar de enviarnos su luz. Al no poder recibirnos en su casa, el museo optó por mostrarse en las nuestras.
la bella escultura de Proserpina del Museo Nacional de Arte Romano. En Hoy Contamos una Pieza os traemos uno de los ciclos pictóricos. Y todo fue gracias al empeño de sus responsables, de los voluntarios y recreacionistas. Fue hija de Zeus. Estas personas, apoyándose en las nuevas tecnologías, nos siguieron ofreciendo conferencias, su visión y su interpretación de las piezas, así como recreaciones de momentos y personajes históricos. Construyendo calzadas, puentes... Así es, estas nuevas formas de difusión de la cultura llegaron para quedarse. Ampliarán en gran medida los límites del conocimiento humano y nos harán ver en todo su esplendor lo que el tiempo ha deteriorado. Aunque nada podrá compararse a la emoción ascética de escuchar las historias que nos cuentan las piezas con sus propias palabras, por muy incompletas o desvanecidas que estén. Y esa intimidad con el personaje que nos habla a través de la pieza solo se conseguirá si se soslaya uno de los inconvenientes que suele acarrear el turismo mal gestionado: la masificación. Acceder al museo es penetrar en una máquina del tiempo. Incluso podríamos llegar a percibir los ecos de las voces de las personas que nos precedieron en la vida de la ciudad hace ya más de 2000 años. Atravesar la puerta de acceso colma a la mente de expectativas. La prepara para iniciar un recorrido que se comienza al trasponer las grandes puertas de bronce. La capacidad de abstracción del ser humano nos advierte que lo que veremos en el museo es un involuntario coqueteo de nuestros ancestros con las generaciones posteriores. Un avistamiento del espíritu de una época y una interpretación de su cultura. Entrar al museo y dejarse llevar por las rampas de acceso es una experiencia única y distinta en cada visita, por mucho que volvamos una y otra vez. Es entonces cuando quedarse sentado contemplando las piezas o el ambiente llega a constituir un placer. Detenerse pausadamente profundiza en el vínculo entre el espectador y el artista a través de la pieza que nos exhibe. Cuando se ha interiorizado, se accede a una experiencia reveladora y casi se diría que religiosa, de aproximación a las creencias de antaño y de identificación de un sector de la población con la pieza misma. Sobreviene entonces el entusiasmo, la sensación de sentirse poseído por el espíritu del Dios, el aliciente de ver cómo con tanto o con tan poco, los que vivieron antes que nosotros se encargaron de dejarnos su legado y de conmovernos con su contemplación. Bienvenidos al Museo Nacional de Arte Romano. Retomamos, dentro de lo que se denomina la nueva normalidad, el camino que tuvimos que interrumpir en los días pasados, y lo retomamos abriendo nuestras puertas al público, ofertando, como siempre, todo un caudal de actividades. El museo tiene delante de sí varios retos. Quizá el principal es el proyecto de ampliación y remodelación. Un proyecto tutelado por el arquitecto Rafael Moneo, autor de esta sede, que nos va a permitir contar con nuevos espacios y nuevos servicios, salón de actos, sala de exposiciones temporales, aulas didácticas y todo un sinfín de nuevos medios y fondos para conseguir el objetivo principal, que es que el museo llegue a todos los puntos de la sociedad. Pero también tenemos objetivos científicos, intelectuales, de investigación, porque somos un centro de investigación. Vamos a trabajar, seguimos trabajando en Lusitania, excavando el anfiteatro romano de Amaya, analizando todos estos bienes materiales que tanta información todavía encierran y que tenemos que desentrañar para ofertar al público. Todo el equipo del museo quiere daros la bienvenida y deciros que estamos con los brazos abiertos para recibiros siempre y cuando queráis a toda la sociedad, para decir que un museo es feliz cuando tiene dentro de sus entrañas al factor fundamental, al público, al visitante, a la persona que viene a nuestra casa
a buscar algo tan importante como es el disfrute colectivo con la cultura. Hemos vuelto al museo. Desde las alturas de la planta segunda, bañadas por la filtrada luz especialmente seductora de los días de niebla, nos acogen las reproducciones en mármol de los rostros de quienes habitaron la ciudad hace ya 2 milenios. Como si de un recepcionista se tratase, nos recibe el panadero a la entrada de la sala, queriendo decirnos algo que cada uno deberá interpretar. O la gitana en la sala contigua, de la que nos atrevemos a adivinar su mensaje. Me llamo Aquilia Lucania, nací en Emerita, pero mis padres se asentaron en la ciudad proveniente de un poblado próximo. Mis ancestros eran jefes de tribu que lucharon contra la ocupación romana. Hoy me siento emeritense y romana y pido a mi diosa Taequina protección para mi ciudad y salud para mi familia. Descendemos a la sala principal sin poder evitar que la vista se nos eleve una y otra vez hacia las alturas de los poderosos arcos y los tragaluces que iluminan el espacio. Visitaremos, como no, al fundador Augusto, príncipe, emperador y sumo sacerdote. Una de las preocupaciones del creador del imperio fue cómo pasaría el examen de la posteridad tras el día de su muerte. No en vano, dijo poco antes del óbito: he representado bien mi papel en esta comedia, que es la vida. ¡Apláudanme! Escucharemos la voz de su esposa Livia, la emperatriz en la sombra visible, que puede estar representada como diosa Ceres en la gran estatua que ahora se sitúa frente a la sala de Augusto. De Livia podemos utilizar como intérprete a Robert Graves, quien en su Yo Claudio puso en su boca la frase que tal vez podría resumir su temperamento. Cuando empiece a olvidar cosas, prende mi pira funeraria y arrójame a ella, viva o muerta. Nos hundiremos por fin en las profundidades de la cripta y pisaremos el suelo que ellos pisaron. Deambularemos entre ruinas y una marabunta de restos allí dejados que nos harán recordar los versos del poeta. Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma, a Roma, no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas y tumba de sí propio el Aventino. Yace donde reinaba el Palatino, y limadas del tiempo las medallas, más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Solo el Tibre quedó, cuya corriente, si ciudad la regó, ya sepultura la llora con funesto son doliente. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura huyó lo que era firme, y solamente lo fugitivo permanece y dura.